Hola, bienvenidos a Desenmascarando las Finanzas, un espacio de contrapunto en donde se explica con peras y manzanas temas relacionados con lo económico y lo financiero. Y hoy voy a hablar de un tema que pues, ha resonado últimamente y que resuena de vez en cuando, porque es algo que pues, lo vemos seguido o es un tema que pues, tiene que estar o que ha estado en la agenda económica y política de Estados Unidos pues, prácticamente desde 1917, que fue cuando se instauró y es el techo de la deuda, ¿no? Contrario a otros países, por ejemplo, como México, México tiene un presupuesto, hace un presupuesto anual, en ese presupuesto pone cuánto se tiene que endeudar o cuánto se puede endeudar en ese año calendario, y listo, ¿no? No hay más. Estados Unidos no tiene un presupuesto anual como tal, no tiene un límite anual del endeudamiento, sino que tiene un límite legal que esté establecido por el gobierno que no tiene temporalidad, ¿no? Digamos que ese techo del endeudamiento puede estar vigente años, si nunca se toca, pues bueno, ahí sigue vigente. O sea, lo que se define o lo que define el Congreso es la cantidad máxima de dinero que el gobierno federal puede pedir prestado para cumplir con sus obligaciones financieras. ¿Qué son las obligaciones financieras del gobierno federal? Salarios, pensiones, intereses de la deuda existente, programas sociales como Medicare, Seguro Social, gasto militar, servicios públicos, la basura, etcétera, etcétera. Como decía en el inicio, sus orígenes se remontan a 1917 durante la Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial, prácticamente cualquier emisión tenía que ser aprobada por el Congreso. Si el gobierno quería salir a endeudarse, el Congreso tenía que darle el visto bueno. Sin embargo, pues, en la Primera Guerra Mundial había necesidad de financiamiento y rápido. Entonces el Congreso dijo, a ver, esto no es, no, está aprobando, es lento, y en tiempos de guerra pues, no podemos estar haciéndolo de manera recurrente porque pues, es un poco choca con las necesidades de financiamiento del gobierno, que en ese momento necesitaba mucho. Y entonces, dado que el gobierno necesitaba financiarse rápido, pues el Congreso pone un límite global. Es decir, ok, ya no te voy a limitar, o sea, ya no voy a aprobar cada emisión que hagas, pero luego, o sea, sí te pongo un límite máximo en donde no lo puedes pasar, ¿no? Y esto fue a través de lo que se conoce como el Second Liberty Bond Act, ¿no? Ahí es donde se crea en 1917 el techo de la deuda. Luego sufre algunos cambios, si no me equivoco, en el 39 sufre algunos cambios y a partir de 1939 pues ya es cuando, más bien es la legislación vigente del techo del endeudamiento. Entonces, si se mantiene, o sea, ¿cómo sucede? ¿No? Hay un déficit. Ese déficit, pues es obviamente, se logra emitiendo deuda y se emite deuda hasta que se llega al techo del endeudamiento. Una vez que se llega a ese techo, no se puede emitir deuda extra. Es decir, solamente se puede refinanciar la deuda que va venciendo. Si esta semana me vencen 100 millones de dólares de treasuries, entonces lo que puedo hacer es emitir 100 millones de treasuries para hacer el rollover, para hacer pues sí, el rollover de los vencimientos, para refinanciar lo que está venciendo. No puedo emitir 101 millones, solamente puedo emitir 100. Generalmente lo primero que pasa cuando el gobierno llega a este límite es que se cierra el gobierno. ¿Qué implica esto? Es un proceso que puede durar entre días y meses, y en esencia empieza a limitar sus gastos internos, ¿no? Deja de pagar pensiones, deja de pagar salarios, deja de pagar programas sociales, y puede seguir pagando, por ejemplo, intereses y eso con ciertos recursos extraordinarios. Sin embargo, esos recursos extraordinarios generalmente se acaban, y cuando se acaban, si no se ha resuelto el problema del techo del endeudamiento, es decir, si no lo han subido, pues puede venir un default, ¿no? Ojo, el techo del endeudamiento no tiene nada que ver con cómo el gobierno gasta o con el gasto del gobierno, ¿no? Eso es aparte, no tiene nada que ver con el techo del endeudamiento, simplemente el techo del endeudamiento habla sobre la capacidad que tiene el gobierno de pedir prestado. Tiene generalmente dos propósitos, o en su momento tenía dos propósitos. La primera es mantener cierto control sobre el endeudamiento, es decir, que el gobierno no se endeude sin la venia o sin el permiso del Congreso. Y la otra, pues sirve como herramienta de negociación, ¿no? Generalmente
El partido que está en el gobierno, pues quiere aumentar el techo del endeudamiento. El partido de la oposición usa el techo del endeudamiento para poder negociar otras partes. Es decir, a ver, hazle este cambio a estas leyes, o hazle este cambio aquí, o haz este cambio allá, y entonces yo te apoyo con el techo del endeudamiento. Si no haces esos cambios, entonces no te apoyo y vas a ser el primer gobierno en la historia en defoltear. El primer gobierno de Estados Unidos en la historia en defoltear la deuda, ¿no? Te voy a meter en problemas. Entonces, al final del día es un problema de negociación. El tema es una herramienta de negociación. El tema es que muchas veces esta herramienta de negociación se lleva a los límites, ¿no? Por ejemplo, en 2011 con Obama, o sea, llegaron a este impasse, a este punto muerto, ¿no? En donde nadie quería pestañear, ¿no? Lo que los americanos llaman el brinkmanship, ¿no? El llevar a la última consecuencia estos temas, ahora sí que el que pestañe pierde. Y obviamente esto tiene varios riesgos, ¿no? Y uno es este riesgo de impago. Acuérdense que el riesgo de impago, que tiene que ver con la calificación crediticia, creo que lo hablamos en su momento cuando hablamos de calificaciones crediticias, tiene dos patas, tiene dos elementos. Uno es la capacidad de pago. ¿Tengo dinero para pagar? Sí, entonces, bueno, soy un buen crédito. No, entonces no soy un buen crédito. Y la otra es la voluntad, ¿no? Es decir, tengo el dinero, pero ¿sabes qué? No te quiero pagar, ¿no? Eso también pinta. Y el techo del endeudamiento habla más que nada sobre la voluntad de pago, es decir, poner en primera instancia los temas políticos o la negociación política en Estados Unidos, utilizar el endeudamiento, ¿no? Y llevarse, ahora sí como quien dice, entre las patas a los inversionistas globales como herramienta de negociación para negociar algo, para que la oposición pueda negociar algo, ¿no? Entonces, obviamente esto genera incertidumbre, obviamente esta falta de voluntad de pago, por lo menos la forma en la que la lleva a cabo Estados Unidos, no, según varias calificadoras, entre ellas S&P y Fitch, pues no representa una voluntad de pago de un país triple A y le costó en 2011 la calificación triple A por S&P a Estados Unidos y hace un par de años por Fitch, ¿no? Entonces, hoy por hoy, Estados Unidos ya no se considera un país triple A, ya es un país doble A más. Y todo esto se debe al tema del techo de la deuda, ¿no? Que se utiliza como una herramienta política más que otra cosa. Entonces, bueno, en esencia eso es el techo de la deuda. ¿Para qué sirve? ¿No? Sus orígenes, cuáles son sus riesgos. Y pues nada, si te gustó, compártelo, suscríbete, dale like y nos escuchamos el siguiente jueves. Saludos.